Hola, buenos días. Soy tu amigo Gerardo Ramos, pastor de la iglesia Nueva Vida LBN, y quiero invitarte a que compartas con nosotros en esta mañana un tema que hemos titulado La fe que activa la palabra. Pero antes de escuchar ese mensaje que va a ayudarte a crecer, vamos a cantar un poco al Señor y vamos a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios a través de la música. Te invito a cantar. En este día aquí yo firme estaré. Todo el honor te doy, mis manos
La semana pasada estuvimos hablando acerca del hoy de Dios y quiero recordarles que el autor de la epístola a los Hebreos está hablando a una comunidad de judíos cristianos que habían abrazado la fe en Cristo y que estaban pasando momentos de persecución. En este contexto, la fe de ellos había menguado, tenían mucha debilidad y temor acerca del futuro que ellos podían esperar. Así que hoy quiero que comencemos con un tema que he titulado La fe que activa la palabra. Pero para eso quiero que hagamos una dinámica con respecto a algunas preguntas. Vas a tomar cuaderno y lápiz y vas a anotar lo siguiente que te voy a estar preguntando. Quisiera saber si recuerdas cuántos mensajes has escuchado desde que conociste a Cristo por primera vez hasta el día de hoy. La segunda pregunta, ¿cuántos de estos mensajes puedes escuchar? Puedes ir anotándolo. La tercera pregunta es, ¿cuál de estos mensajes has aplicado a tu vida? La cuarta pregunta, ¿cuántos textos bíblicos crees de todo corazón y los aplicas a tu vida? Vamos a leer lo que dice el capítulo 4 del libro de Hebreos, que es el capítulo que nos corresponde en el día de hoy. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. La semana pasada hablamos acerca del testimonio que el pueblo de Israel dio a todas las generaciones venideras. Ese testimonio lo tomaron para crecer en la fe y para poder ver qué cosas se debían hacer o qué cosas no se debían hacer. El texto que hablamos la semana pasada en el capítulo 3, el más importante, decía: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Así que escuchar la voz de Dios a través de su palabra, no podemos endurecer nuestro corazón, hacer caso omiso y caer en incredulidad de espíritu, porque eso a su vez lo que genera es desobediencia. Y Dios, pues a través de la desobediencia, lo que aplica es disciplina. Vamos a analizar lo siguiente. Escuchar buenos mensajes no hará nada por ti si no tienes una fe activa. Por eso hacíamos las preguntas anteriores. Si tú has escuchado en tu vida a través de 10 años 480 mensajes, solamente tomando en cuenta los mensajes que has escuchado los días domingo, sin considerar alguna actividad entre semana, algún video que has escuchado. Si esos mensajes tú los has escuchado pero no los has aplicado en tu vida, eso no te sirve de nada. Y es lo que el autor de Hebreos está tratando de explicar en este capítulo 4. La importancia de, número 1, escuchar la palabra y aplicarla. ¿Para qué? Para darle paso a que si escuchas la palabra y la aplicas, puedas entrar en el reposo que el Señor ofrece. De eso hablaré un poco más adelante. Y número 3, cuando has escuchado la palabra, la has aplicado en tu vida, empiezas a vivir el reposo de Dios, cuando vengan los momentos de debilidad, tú sabes a dónde puedes ir, y es a la presencia de Dios. Siempre han existido creyentes no aprovechados, llenos de incredulidad, que es la raíz de la esterilidad. Hay un texto en Isaías que dice: este pueblo de labios me honra, pero de corazón está lejos de mi presencia. Es lo mismo que citó Jesús. Me imagino que cuando se enfrentó a las diatribas entre los fariseos y los escribas, en ese deseo de guardar la ley, de guardar doctrinas que eran forjadas por hombres, pero ver que solamente lo hacían para cumplir con requisitos, pero que lejos de aplicar la palabra para el beneficio de otros, la aplicaban a su beneficio personal.
Ellos adoraban a Dios de labio, pero su corazón en actitud estaba lejos de la presencia. Así que en esta mañana vamos a enfocarnos en función de eso, de poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Ok, ¿cómo podremos hacer esto? Quiero que escuche bien esta frase que nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Mantengamos firmes los principios de la fe cristiana en nuestro corazón, en nuestros labios, y sometamos nuestras vidas a ellos. Así alcanzaremos el reposo. Mantengamos firmes los principios de la fe cristiana. Una fe activa es aquella fe que te permite vivir de acuerdo a lo que crees. Así que cada vez que escuches que estoy hablando de una fe activa, me estoy refiriendo a vivir, a experimentar, a aplicar aquello que hemos creído. Porque cuando mantenemos firmes nuestros principios de fe cristiana en nuestro corazón primeramente, los entendemos, los escuchamos, los instalamos una verdad en nuestro corazón, la proclamamos con lo que hablamos a través de nuestras palabras, de nuestra manera de reaccionar ante la vida y ante los acontecimientos, con un lenguaje de reino, un lenguaje de fe. Pero que aparte de eso sometemos nuestra vida a estos principios, llegaremos entonces a alcanzar el reposo que Dios tiene destinado para nosotros. La fe activa del que oye es lo que le da vida a la palabra. Y quiero explicar acerca de esto, porque estoy hablando de reposo, estoy hablando de adelantarnos, de caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Cuando entramos en desobediencia, cuando tenemos corazones incrédulos, lo que hacemos es alejarnos, desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Recuerden esto, aquellos creyentes de esa primera comunidad a donde la epístola es dirigida, estaban devolviéndose a su antigua fe. Se estaban desviando de su propósito, de la dirección que Dios tenía para ellos. Nosotros, al igual que ellos, tenemos una dirección, tenemos un propósito, tenemos un lugar a donde llegar. Y si nos debilitamos en nuestra fe, y si solamente escuchamos, y recuerden que el texto de Hebreos decía que ellos escuchaban el mensaje, pero no les hizo efecto alguno, porque lo que escuchaban no iba unido con la fe activa. No es lo que escuches, es lo que apliques. Así que esa fe activa es lo que le va a dar a la palabra de Dios, y quiero hacer un énfasis en esto, no es que la palabra de Dios no tenga vida, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y de eso hablaremos más adelante. Pero lo que activa esa palabra que se implanta en tu corazón es la fe. ¿Cuál es la fe? La fe activa es la fe que se aplica en la manera en que vivimos, cómo nos desarrollamos, en tres áreas específicamente. En el área moral, en el área espiritual y en el área relacional. Cuando hay fe activa, cuando vivimos de acuerdo a lo que creemos, somos íntegros, no caemos en corrupción, vivimos vidas que agradan al Señor. Cuando estamos viviendo lo que creemos espiritualmente, crecemos, nos levantamos, vamos siempre más allá de las adversidades, de las circunstancias. Empezamos a incorporar nuevos hábitos, nuevas formas de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando vivimos de acuerdo a lo que creemos, nuestras relaciones cercanas cambian, son potenciadas, son saludables. Podemos relacionarnos claramente con las personas porque tenemos una fe activa en el Señor. Fíjense que el autor de Hebreos nos relata la historia de este pueblo para que lo tomemos como una relación de pacto de Dios con ese pueblo y de Dios con nosotros. Es un testimonio para que tomemos en cuenta lo que nos podría ayudar a crecer. Todos escucharon la misma palabra, dice el autor de Hebreos, pero si no la acompaña la fe activa, no traerá los resultados deseados por Dios. Y eso fue lo que pasó. Eso fue el texto que leímos anteriormente del capítulo 4, versículos 1 y 2.
Si tú escuchas la palabra, pero la palabra no la colocas en práctica, no va acompañada de esa fe activa, y esa fe activa, recuerda, tiene que ver con vivir lo que creo realmente, entonces no traerá los resultados deseados por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llamó para que tú te agradaras en tu propia vida. Dios te llamó para que tu vida le agradara a Él. Cuando vivimos solamente para agradarnos a nosotros mismos y olvidamos que todo lo que tenemos que hacer es para agradar a Dios, o que Dios nos llamó para que nuestra vida le agradara a Él, entonces eso demuestra un corazón que todavía sigue en rebeldía, un corazón que tiene desobediencia, un corazón que solo piensa en sus propios deseos, en sus propios caminos, en sus propias metas. Y no es que Dios no quiera que tú tengas metas personales, no es que Dios no le interese que tú tengas una vida productiva. Pero fíjate a dónde quiero llegar con esto. Es que a eso no te llamó el Señor. Dios te llamó para que tu vida realmente le agrade a Él. Quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Escucha bien esto, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Porque el que entra en el reposo de Dios, entra en el descanso de sus propias obras. Ahora bien, esto me llama mucho la atención porque estamos hablando de reposo. ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con la palabra reposo? ¿A qué se refiere? Hay dos tipos de reposo. El reposo de gracia, que es el reposo en el cual entramos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y es de lo que el autor está hablando aquí. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de su propia obra. Es decir, en nuestra vida no entra la preocupación excesiva, descansamos de todo aquello que va de sobra en nosotros y entramos a descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el primer reposo, el reposo de gracia. Este reposo es aquí, ahora. Pero el reposo de gloria al que el autor de Hebreos se refiere como un reposo futuro tiene que ver con el disfrutar el fin de nuestra fe. A eso es lo que él llama que deben tener cuidado de no quedarse detrás o no entrar en el reposo del Señor, que es el descanso, es el llegar y decirle al Señor: me presento delante de ti como obrero que pudo cumplir bien con lo que tú le habías encomendado. Así que, ¿qué nos aleja de poder entrar en el reposo de gloria del Señor? El afán, la ansiedad, el debilitarnos en la fe, el escuchar el mensaje pero no aplicarlo, porque recuerden esto: muchos de nosotros hemos escuchado muy buenos mensajes que han impactado nuestra vida, y por eso te preguntaba anteriormente, ¿cuál fue el último mensaje que escuchaste que marcó tu corazón? Que puedes decir, quizás mis lágrimas brotaron de mis ojos porque mi corazón se constrictó ante la verdad de esa palabra. Pero no es eso que ocurrió, lo que pudiste sentir, lo que va a cambiar tu vida. Es que tú puedas entrar realmente en el reposo que Dios ha destinado para ti en esta tierra. Porque en más de una ocasión el Señor dijo que Él es el reposo que necesitamos. Él, y en Él encontramos descanso de todas nuestras tribulaciones. Él dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. En el reposo de gracia del Señor encontramos consuelo y santidad. Consuelo para avanzar cuando nos sentimos abatidos, pero santidad para saber que somos apartados para el Señor con un propósito. ¿Qué es tu reposo? ¿Qué es aquello que te causa tranquilidad? Podrías pensar en eso, porque quizás lo que ha sido un reposo para ti, o lo que te causa tranquilidad, confort,
no sea lo que realmente Dios ha destinado como un reposo. Solamente descansando en el Señor y a través de su Hijo podremos entrar en el reposo de gracia que es aquí y en el reposo de gloria que es en el futuro. Ahora tú te estarás preguntando, ¿cómo logro entrar en el reposo del Señor? ¿Cómo logro fortalecer mi fe? Esa fe que activa la palabra, que de hecho es el título de este mensaje de hoy, la fe que activa la palabra de Dios. Porque la palabra tiene una fuerza que donde llega, a la vida que llega, tiene el poder de transformar, y es lo que voy a leer en un momento. Pero ¿cómo logro entonces salir de esta debilidad que me ha causado todo a lo que me estoy enfrentando en estos momentos? Para aquellos judíos cristianos era la persecución, era la tendencia a querer volver atrás y muchas otras cosas que desconocemos. Pero para nosotros hoy es un clima político difícil, una economía fluctuante, una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo logro que esta palabra que estoy escuchando pueda transformar mi corazón y salir tan animado, inspirado y con fe para seguir adelante y no perder mi profesión de fe? Seguir adelante y poderme presentar delante del Señor, como dijo el apóstol Pablo: he terminado la batalla, solo me espera la corona. Pues a continuación voy a hablarte lo que debes hacer, según lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4. Sométete a su palabra que tiene vida y que tiene poder. Sométete al criterio de reino que está implícito en su palabra. Este texto lo hemos citado en muchas oportunidades, pero hoy quiero que lo entiendas de una manera distinta. Recuerda, no es lo que escuchas, es lo que aplicas de eso que escuchas. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. La palabra de Dios que vive, que es poderosa para penetrar en lo más profundo de tu corazón. Y aquí uno con lo que dice el Salmo citado en Hebreos, ese corazón que se endurece. Solo la palabra de Dios, que es espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo y allí ve lo que está oculto y lo somete a la luz del Señor. Es expuesto a lo que Dios quiere ver de tu corazón. Sométete a lo que escuchas de domingo a domingo, lo que lees en tu palabra, en tu Biblia. Somete tu voluntad, tus emociones, porque escucha, ella dice que penetra lo más profundo de los corazones, discierne los pensamientos, traspasa las coyunturas y separa. Esa separación es aquel corazón que es un corazón pecaminoso, lo separa a convertirse en un corazón que es santificado delante de Dios. El corazón arrogante, petulante, se convierte en un corazón humilde y dócil. Eso es lo que hace la palabra de Dios que tiene vida. Así que quiero ir cerrando con esto, lo que dice el capítulo 4, versículo 16. Así que acérquense confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia en el momento oportuno cuando lo necesitemos. Y ahora vamos a meditar lo que dice este texto. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿No es poderoso lo que dice este mensaje? Podemos acercarnos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia para recibir misericordia
y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. ¿Cuál es la orden que este texto nos está dando? ¿Cuál es la dirección que este texto nos está dando? Cuando estés débil, sube al trono. Sí, como lo escuchas. Cuando estés débil, sube al trono. Y quiero que analicemos lo que hemos venido hablando desde un comienzo. No es la palabra que tú escuches la que va a generar un cambio en tu vida. Es que esa palabra que escuchas la unas con una fe activa que se manifiesta en vivir aquello que crees. Lo segundo es que debemos mantener firmes nuestros principios de fe cristiana en nuestro corazón, en nuestros labios, y someter nuestra vida a ellos para poder entrar al reposo que Dios tiene preparado para nosotros. El reposo de gracia, que es aquí, que nos consuela, que nos da santidad, y el reposo de gloria, que es el reposo futuro, donde encontraremos el fin de nuestra fe. Y tenemos para eso una palabra que es poderosa, que es viva, que penetra hasta lo más profundo en aquellos pensamientos que nosotros quizás ni siquiera sabemos que están allí. Y por último, hay algo importante que podemos hacer en el momento de la debilidad, y es subir al trono. Y voy a finalizar con una historia que leí anteriormente que va a servir como una referencia a esto que el escritor de Hebreos nos está enseñando en el día de hoy. Un joven piloto muy experimentado, con muchas horas de vuelo, emprendió un viaje, y cuando estaba volando por la Oceanía, empezó a escuchar un sonido fuerte debajo de su asiento. Cuando este joven piloto empieza a mover el asiento, sale un roedor inmenso, una rata. Quizás para aquellos que no le tienen miedo a las ratas, no le importe. Pero los que le tienen fobia, como este piloto que empezó a sudar, que empezaron a temblarle las piernas, su corazón empezó a agitarse más de lo normal. A él sí le importó tener esa rata allí y empezó a moverse, y la rata buscaba morderle los pies. Así que en un esfuerzo desesperado trató de buscar aterrizar, pero iba por todo el océano y no podía, no había manera de poder aterrizar. Así que en medio del temor, en medio de la sudoración de su cuerpo, de las palpitaciones fuertes, decidió emprender lo que nunca había hecho: subir a las alturas, a lo más alto que él nunca había llegado con su avión. Y subiendo a lo más alto, la rata no alcanzó a soportar la presión y murió. Eso bajó la tensión del piloto, lo tranquilizó y pudo retomar su viaje de manera natural. ¿Saben algo? Todos estamos volando un vuelo especial en nuestra vida. Y van a haber roedores debajo de nosotros que tratarán de mordernos los pies, que tratarán de atemorizarnos y de hacernos aterrizar antes de tiempo. Para el pueblo de Israel, en ese vuelo hacia la tierra prometida, fue la desobediencia, producto de ser incrédulo a la voz de Dios. Para el pueblo judío, a lo que el apóstol escribe esta epístola a los hebreos, era el miedo a la persecución que los llevaría a la muerte. Para nosotros, ¿qué es aquello que nos está haciendo o quiere hacernos aterrizar antes de tiempo y no nos permite mantener nuestro viaje hacia el reposo que Dios tiene para nosotros? Hoy quiero que pienses en esto y analices que cuando subimos en nuestra debilidad, en nuestro temor, al trono del Señor, confiadamente encontraremos la misericordia y el socorro oportuno cuando tengamos necesidad. Cuando te sientas débil, cuando te sientas agobiado, cuando veas que no hay nada que hacer, no busques aterrizajes forzosos, busca más bien las alturas, y eso es conexión, relación, oración con Dios. Y estoy seguro que allí, confiadamente, Dios va a inclinar su oído a ti y te va a dar las respuestas que necesitas para seguir adelante.
Yo he estado en esa posición en muchos momentos de mi vida. He sentido que en mi vuelo roedores están alrededor tratando de hacerme aterrizar y he sentido temor. Mi corazón se ha agitado, pero la experiencia que he podido experimentar es que he subido delante de la presencia de Dios al trono de la gracia, acercarme confiadamente al Señor y encontrar oportuno socorro y misericordia en medio de las dificultades. Cuando más lo necesito, Él está allí. Que esta semana puedas convertir una fe pasiva en una fe activa para que puedas darle vida a esa palabra que Dios tiene para ti. La tarea de esta semana es muy fácil, nuestra tarea de vida. Vas a revisar cuál fue el último mensaje que impactó tu vida y vas a tomar un versículo clave que lo creas con todo tu corazón y lo vas a empezar a aplicar para poder tener una fe activa en la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Dios, te agradecemos porque eres bueno, porque podemos entrar confiadamente delante de tu presencia. El velo se rompió y ahora podemos accesar al lugar santísimo, cosa que tu pueblo no pudo experimentar. Te doy gracias porque nos das esa gran oportunidad. Quiero pedirte que bendigas a cada hombre y a cada mujer, Señor, que escucha este video. Aquellos que están débiles, Señor, que sienten que necesitan aterrizar porque el temor y la presión no los permite o no les permite avanzar a su propósito divino. Dios, que puedan sentirse fortalecidos para avanzar y subir a las alturas y encontrarse contigo, Señor. Que puedan mantenerse firmes en sus principios de fe, que los activen en su corazón, en sus palabras, pero que también puedan someter su vida para que podamos juntos entrar en el reposo que tú tienes prometido para nosotros. Quien ayuda al caído, sana todo dolor, permanece por siempre.
sopla.